vamos a iniciar en oración. Ahí no. Voy a pedirle el favor a mi hermana Carmen, que nos dirige en oración. Hermana, la voy a activar acá y luego lo silencio a todos. ¿Listo? Así que hermana Carmen, Listo. puedes habilitar el micrófono e iniciar en oración. Buenos días, hermanos, para todos. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén, hermana. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a disponer este tiempo para alabar al Señor. Y Amén. amado Dios y Padre de la gloria, en este día, Señor, queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor, darte gracias, Padre Celestial, por un nuevo día de vida que nos regala, Señor. Gracias, amado Dios, porque hasta este día, Señor, hemos visto, Señor, tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, para con nosotros, para con nuestras familias, Señor. Te damos infinitas gracias, amado Señor, porque en este momento, en este tiempo que estamos pasando, amado Dios, tú nos has sostenido, Señor, tú nos has guardado, nos has bendecido, Señor, con salud, Señor, con trabajo, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque en todo este tiempo, Señor, no ha hecho falta el alimento en nuestra casa, bendito Dios. Y en el momento de dificultad, de necesidad, Señor, de enfermedad, siempre has estado ahí, Señor, sosteniéndonos, amado Dios. En este tiempo, Señor, queremos exaltar tu nombre, Señor, glorificarte, Señor, y entregar este tiempo, Padre de la gloria, de esta clase, Señor, mi Dios, para que seas tú tomando, Señor, cada corazón, Señor, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, amado Dios, a conocer más de ti, Señor. Te pido, amado Dios, que bendigas al pastor, Señor, lo que hoy va a compartir con nosotros, Señor, y que nosotros podamos vivir, Señor, tu palabra y poner en práctica lo que hoy vamos a aprender, Señor. En acción de gracias, en el poderoso nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana Carmen. Ahora todos han quedado silenciados. Así que si quieren activar su micrófono, hermana Marlencita, muy buenos días. La vemos muy bien. Y si quieren activar su micrófono es el momento de participación. Listo, ojalá mi hermana Marlene nos alcance y nos pueda escuchar. La veo sin el micrófono. Bien, hermanos, como hace 8 días no terminamos, hoy vamos a terminar la clase de hace 8 días. Voy a compartir brevemente con ustedes lo que vimos. Bien, y a ver si hoy sí podemos terminar y finalizar nuestra sesión de reflexiones, desafíos y aplicaciones sobre la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo, una comunidad que madura para ser de influencia, ese es el título de nuestro discipulado general. Y hemos visto la iglesia versus templo. Ojalá, y es mi deseo, ojalá que ustedes ya estén entendiendo un poquitico nada más. Pero espero que ese poquitico se vea reflejado en prácticas. Que nosotros no dependemos de un templo para funcionar. La iglesia no depende de las autoridades para funcionar, es decir, del gobierno para funcionar. No depende ni del templo ni de las autoridades. La iglesia, nosotros como hijos de Dios, dependemos del Señor Jesucristo. Y como oraba la hermana Carmen, de su fidelidad. Y también pues de nuestra obediencia, hermanos. Debemos aprender a ser obedientes con el Señor. Amén. Bueno, así que reflexiones, veíamos la semana pasada. El lugar de reunión no es tan importante si la iglesia de Cristo está cumpliendo su propósito, y eso es lo más necesario ahorita. Es importantísimo que como iglesia de Cristo estemos cumpliendo con nuestro llamado, con nuestra misión, con nuestros objetivos bíblicos como iglesia. Amén. Recordarles, hermanos, que todo lo que vemos acá no es cuestión de un hombre, es cuestión del Señor. Entonces, esa manera de resumen. Segundo, que existen diferencias entre la iglesia universal, la iglesia local y la familia cristiana, que ya las tocamos la semana pasada. Pero solo recordar que la familia cristiana es importante, que muchas iglesias han nacido en hogares cristianos. Eso lo ha demostrado la historia de la iglesia. Entonces la familia cristiana es importantísima para el desarrollo de la iglesia local y el crecimiento de la iglesia universal. Pero una familia cristiana, en su núcleo chiquitico de iglesia, no es una iglesia local. La iglesia local
yo quería también decirles esto, perdón acá, la iglesia local es diferente de la iglesia universal. Ya les digo por qué. Bueno, porque la iglesia local tiene un orden, unos principios y unos valores, es una congregación, tiene una organización autónoma. ¿Qué es la diferencia de la iglesia universal y del hogar cristiano? Por ejemplo, en una iglesia local hay definidos claramente una jerarquía de autoridad, que no es malo una jerarquía de autoridad, el establecimiento de líderes bíblicos, de dirigentes de acuerdo con los principios bíblicos. Cada iglesia local también maneja una confesión de fe bíblica y es bueno que ustedes sepan cuál es nuestra confesión de fe. Si no la saben, pues yo se las puedo enviar por PDF, también un reglamento interno. Nosotros tenemos un reglamento interno y algunos de ustedes lo conocen, otros de los más nuevos tal vez no lo conocen, pero tenemos un reglamento interno. Entre esas cosas del reglamento interno, mis amados hermanos, existe, por ejemplo, lo que es, bueno, cuando una persona deja de ser miembro de la iglesia, automáticamente queda excluida de la membresía. Entonces, cosas como por el estilo son las que definen una iglesia local, un reglamento, principios y valores que seguimos. Y es lo siguiente que vamos a estar hablando. En el siguiente discipulado vamos a estar hablando acerca de la visión de la iglesia, de la misión de la iglesia, de los propósitos de la iglesia local, nosotros que nos diferencia de otras iglesias, de los principios y valores. Y aunque todas las iglesias locales, la idea, el ideal es que sigamos un modelo bíblico, unos patrones bíblicos y principios bíblicos, todas tenemos un alma y un ADN distinto como iglesia, es una cultura distinta. Entonces, por eso, aún por ejemplo, cómo se establece la membresía, cómo se organiza el culto, qué se hace, se canta, se ora, se lee la palabra, se toma la ofrenda, se toca batería o no se toca batería, se cantan himnos o canciones contemporáneas, cómo se ora, si levantando o no las manos. Todo eso, de acuerdo a la palabra del Señor, se organiza y cada iglesia local es libre e independiente en escoger un modelo y una visión, por supuesto, bíblicas. Amén. Modelos y visión bíblicas. Es importante. Pero cuando hablamos de una iglesia bíblica, de que tiene que ser, por ejemplo, yo les he hablado acerca del día del Señor. En el legalismo que tenemos que guardar todo el día del Señor, estar congregados el día domingo, nada de eso, sino bíblicos, pero contextualizándonos a nuestra realidad. En este caso, yo los veo a ustedes, algunos están allí en su cuarto, es la realidad lo que tenemos ahora, ¿verdad? Pero seguimos siendo iglesia del Señor. Continuamos, amados. En donde yo crea que es necesario detenerme y profundizar, lo puedo hacer. Y si tienen alguna pregunta, voy a pedirles el favor que la escriban en el chat, ¿listo? Y luego al final vamos a intentar resolver. Hablábamos de la familia y no debemos caer en el error de pensar que no es bíblico, que la iglesia no debe influenciar la sociedad. Eso lo vimos también la semana pasada con el tema de la educación. ¿Recuerdan ustedes? Que Dios levante profesores que tengan una cosmovisión cristiana y una cosmovisión bíblica. Yo les quiero contar aquí una cuestión personal y ustedes van a decir, ¿cómo así? Ustedes saben que yo estudié como buen colombiano hasta quinto semestre en la Universidad Nacional. Estudié trabajo social en la Facultad de Ciencias Humanas. Y en mi ADN tengo algo de esa influencia. También en el colegio que estudié era de formación académica y yo me fui por el lado de las humanidades. Entonces en el colegio donde yo estudié mi bachillerato había énfasis técnico, unos compañeros se fueron por el énfasis técnico y otros por el énfasis de las humanidades, de la filosofía. Entonces, desde joven había tenido esa inclinación hacia la filosofía, las humanidades, lo que es un pensamiento demócrata y progresista, todo eso. Pero últimamente he sido transformado a pensar en unos valores y principios bíblicos que regulen mi pensamiento ideológico, mi pensamiento político. Entonces, hacia allá yo quiero que vayamos todos, no a que seamos de izquierda, de derecha, sino que toda nuestra filosofía, la forma en que vemos la pobreza, la forma en que analizamos la riqueza,
la forma en que analizamos la autoridad, sea dirigida, sea guiada por los principios y valores que nos muestra la palabra del Señor. La palabra del Señor habla de amar y defender a los pobres, ¿verdad? La palabra del Señor habla y en la historia se ha defendido acerca de la abolición de la esclavitud. La palabra de Dios habla de la igualdad y la dignidad de hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahí están nuestros principios, pero también la palabra de Dios habla del respeto a las autoridades, de la sujeción a las autoridades cuando ellas son bíblicas y no estropean la función de la iglesia. Todo eso, hermanos, esa es mi cosmovisión y yo creo que nosotros tenemos derecho a cambiar ahora. Así que en los futuros discipulados hablaremos un poco de cómo debe ser la vida civil del creyente, cómo debe ser la concepción política del creyente. Ni de izquierda ni de derecha, aunque tenemos más parecidos con corrientes capitalistas, porque de ahí la sociología, por ejemplo, de Max Weber, nació del protestantismo, pero debemos ver que la iglesia puede influenciar la sociedad, no izquierda, no derecha, vea, esta es mi derecha que de pronto ustedes la ven como la izquierda, sino con principios y valores marcados en nuestra vida, con convicciones bíblicas. Amén. Es importantísimo. Así que, y yo sé que hay muchos de ustedes, va a sonarles, pastor, ¿qué está pasando acá? ¿Qué nos estamos volviendo? No, vamos a intentar que nuestra cosmovisión, la visión del mundo, sea bíblica. Y por eso estábamos analizando el tema de ver la iglesia como la gran obra de Dios en el mundo. Nosotros como iglesia tenemos un papel como sal y luz de la tierra y es muy importante que veamos la iglesia como la gran obra de Dios en el mundo. Hermanos, no veamos la iglesia como que somos poquitos, tal vez en esta reunión somos, a ver, les digo acá, ¿cuántos somos? 25, somos un buen grupo, somos 25, pero hacemos parte de una gran visión, de la visión del Señor Jesucristo. De primero, no cambiar la sociedad o los estamentos sociales, primero y fundamental, cambiar el corazón, cambiar las almas de las personas, que ellos conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y que en ellos se resuelva el problema fundamental del ser humano, y es el problema de la separación de Dios, el problema de la muerte espiritual. Y luego ya, si la persona conoce a Cristo y es influenciada y conforma su mente a los valores y principios bíblicos, la sociedad será mejor y la corrupción, que claro, tiene que avanzar para que se cumpla la palabra del Señor, la corrupción avanzará, pero lentamente, en la medida que nosotros evangelicemos al mundo. Así que no nos veamos poquitos. Si el Señor utilizó 12 personas para ganar al mundo de esa época, 12 personas incluyendo al apóstol Pablo, ¿verdad? Para llevar el evangelio al mundo de su época, y no quedó lugar en esa época sin evangelizar, Dios puede utilizar 25 personas para dar a conocer su amor. Amén. Entonces, eso me emociona a mí. Yo veo una gran iglesia. Yo veo una gran iglesia. Seguimos adelante. También debemos aprender a vivir en comunidad y cumplir nuestro propósito, aun si no tenemos un lugar físico para reunirnos. Y debemos aprender lo de las redes sociales, las comunidades virtuales como esta aquí de Zoom. Mientras que ya, si Dios quiere, en noviembre nos volveremos a reunir, pero yo quiero que usted entienda que nos volveremos a reunir en el templo, en el lugar físico, sin dejar de reunirnos virtualmente y cambiando nuestro chip, nuestro paradigma. El templo va a ser un lugar de reunión, un lugar de capacitación, pero el mundo es nuestro lugar de trabajo, nuestro campo de práctica. Y esta iglesia, por ejemplo, hay hermanos en la 163 Norte, hay hermanos en Suacha, hay hermanos por la 1 de Mayo, hay hermanos en Venezuela, personas nuevas que están escuchándonos desde Venezuela, que están viéndonos desde Venezuela. Y yo creo que allí es un gran campo de trabajo para discipular, para plantar iglesia, para evangelizar, para servir, para realizar acción y obra social, para formar programas educativos basados en los principios y valores cristianos, para generar proyectos como iglesia. Así que hermanos, nuestra misión es que yo creo que la iglesia, por eso muchos están tan afanados con empezar. Ay, es que nos queremos ver. Hermanos, hermanos amados y queridos,
El propósito para el cual tenemos un templo no es para vernos. Aquí nos estamos viendo. El propósito por el cual tenemos un templo es para que desde el templo podamos proclamar las maravillas del Señor. Y desde el templo, la iglesia, nosotros los discípulos de Cristo, seamos capacitados para ir y hacer discípulos a las naciones. Entienda eso. Si no, hermanos, ¿de qué nos sirve tener un templo si vamos a seguir siendo los mismos, con las mismas mañas, y no vamos a cambiar nuestro paradigma, nuestra forma de ver el reino de Dios? Así que por eso es que yo no tengo afán por empezar, que, ay, pastor, yo quiero empezar de una vez, yo quiero entrar de una vez al templo. No, hasta que no entendamos que la iglesia es más que una reunión, que la iglesia es más que el templo. Por supuesto es necesario congregarnos como iglesia en un lugar definido, ya sea un lugar virtual definido, pero necesitamos aprender, hermanos, un poquitico, aprender a vivir en comunidad y cumplir nuestro propósito, aun si no tenemos un lugar físico para reunirnos. Amén. Y también, este no lo vimos la semana pasada, ya lo proyecto, debemos aprender a vivir nuestra fe en nuestros contextos. ¿Es usted profesor de colegio? ¿Es usted ingeniero de sistemas, programador, diseñador industrial, ingeniero? ¿Es usted ama de casa? ¿Es usted trabajador asalariado que recibe y devenga un salario mínimo? ¿Usted dónde se desarrolla su vida? ¿Dónde se desarrolla su tiempo? Es allí donde usted debe aprender a vivir equilibradamente y sabiamente su fe, desarrollando la excelencia para promover el progreso de todos y para promover el desarrollo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a nuestro hermano Esdras que trabaja en una, ¿cómo se llama esto? En Sanofi, que es una organización que genera medicamentos. Bueno, allí Esdras es excelente. Promueve el desarrollo de su empresa y promueve, yo perdóneme Esdras por utilizar su ejemplo, y promueve el nombre de Cristo a través de su excelencia, pero también a través de sus palabras. Tus compañeros saben que él es creyente y yo sé que Esdras es una... Debemos aprender a vivir nuestra fe en nuestros contextos. Si nuestro contexto es un contexto de vulnerabilidad social, allí debemos aprender a vivir y manifestar nuestra fe. Si nuestro contexto es distinto, es un contexto, comillas, de élite, también allí debemos manifestar nuestra fe, donde sea, mostrar las excelencias, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y con esto, amados hermanos, también quiero decirles, no se trata de llevar la Biblia al trabajo, aunque es bueno. Si usted tiene el tiempo de descanso en su trabajo, los que han vuelto al trabajo, y ahí puede leer la Biblia y compartirla con sus amigos, lo felicito, excelente. No se trata de poner el celular en su trabajo y poner YouTube y predicaciones cristianas mientras usted trabaja. No solo se trata de eso, ni de orar. Una hermana me decía, pastor, mire que me dijeron que hiciera un ayuno y yo estaba trabajando, no pude ni ayunar ni trabajar y me cansé. Se trata de entender que la vida que vive Cristo en nosotros la manifestamos a otros no solamente de una manera religiosa, no solamente de una forma religiosa, sino por medio de nuestra excelencia moral y a través de nuestras palabras, llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Amén? Seguimos, hermanos, estas reflexiones y desafíos que tenemos importantes. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Parte práctica. Los que nos gusta. Yo no quiero solamente dejar esto en la contemplación de la iglesia, sino pienso, ¿qué tenemos que hacer? Y quiero moverlo a la acción, porque contemplación sin acción no es productividad. Y acción sin contemplación no llega a ningún lado. Vamos a mirar qué podemos hacer. Contemplación y acción, pero bien definidas. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, y yo ya les he hablado de esto hoy, necesitamos salir de nuestra comodidad espiritual porque no estamos solo para recibir, sino para dar. Iglesia,
los que llevan más de 20 años en el Evangelio, los que llevamos más de 20 años en el Evangelio. Usted no está solo para recibir, sino para dar. Dios espera y Dios desea utilizarle a usted para que muchas personas conozcan de Él mismo, del Señor Jesucristo. Pero en un tiempo nos acostumbramos a la vida del templo, muy linda y hermosa, con cooperativas al final, con abrazos, con besos, con problemas internos normales de una iglesia sana, sacando las enfermedades de nuestra congregación. Pero nos acostumbramos, nos hemos acostumbrado a una vida de comodidad espiritual. No estamos solo para recibir. Muchos hermanos todavía piensan que van al templo o que reciben el culto y no dan el culto al Señor. Estamos para dar, para crecer. Ahora, ¿cómo logramos esto? Capacitándonos, aprendiendo, sirviendo, sujetándonos los unos a los otros, dando al Señor. Si usted le dijo al Señor, Señor, te entrego mi vida, que sea así. Así que primero, necesitamos salir de nuestra comodidad espiritual. No estamos solo para recibir, sino para dar. Tremendo, ¿no es cierto? No estamos solo para recibir, sino para dar. También allí quiero mostrarles otra de estas ilustraciones hermosas. Y es, necesitamos ser disciplinados en la oración por un verdadero avivamiento. Necesitamos, yo sé que usted lo hace en su casa, hace 8 días Edra nos comentaba que él está aprendiendo a ser más disciplinado en la oración, y a todos nos cuesta. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y un verdadero avivamiento no es que llegue más gente a la iglesia. Por ejemplo, en 1900 más o menos surgió un avivamiento llamado el avivamiento de Gales. Y en este avivamiento que Dios levantó predicadores tremendos, motivados también por un espíritu de oración. Dice la historia de la humanidad que cerraron las cantinas, los bares, los prostíbulos. Eso fue un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento que empieza por la palabra del Señor, por un espíritu de oración, pero por una iglesia que se moviliza y que transforma sus entes, transforma su contexto. Pero todo empieza de rodillas. Todo empieza diciéndole al Señor, Señor, deseo que me transformes a mí primero, que hagas un cambio en mi vida primero, para yo poder servirte como tú desees. Necesitamos un avivamiento. Siempre estamos en eso, pidiéndole al Señor, buscando del Señor un verdadero avivamiento, el arrepentimiento de los pecados, vidas santas, vidas rectas, vidas justas, la predicación de la palabra, el servicio y el cambio en la sociedad que tanto necesitamos. Amén. Amén. Siguiente. No solamente tenemos que orar, sino que también necesitamos capacitarnos para estar preparados. Hoy más que nunca, la sociedad y la iglesia necesita discípulos capacitados, como dijo el apóstol Pedro, preparados para presentar defensa de todo aquel que demande por nuestra esperanza. Hermanos, necesitamos seguir capacitándonos para estar preparados y así enfrentar los desafíos que se nos presentan como iglesia. Estar preparados. Yo le animo para eso. Usted lo está haciendo acá, se está preparando. Si le dicen, ay, y el instituto bíblico de su iglesia, el seminario, esto es parte de un seminario, de un instituto bíblico. Esta clase podría ser enseñada a muchas personas como parte de un seminario bíblico. Usted se está capacitando. Pero si usted desea servir más al Señor, también necesita ser capacitado para servir al Señor, ya sea en consejería, ya sea en evangelismo, ya sea predicando y enseñando la palabra del Señor para enfrentar los desafíos. Porque supongamos que venga otra pandemia, la próxima pandemia nos cogerá más preparados. La crisis económica nos debe tomar preparados. Amén. Importantísimo, y eso es lo que estamos haciendo acá como iglesia. Necesitamos. Se está capacitando, ¿verdad? Tristemente, hay personas, hay hermanos que no se capacitan, que no desean hacerlo. Tristemente hay personas que justifican su pereza espiritual diciendo que, no sé, que es muy temprano, que es a las 9 de la mañana.
o que no, que yo no me puedo conectar, o que no, es que a esa hora no puedo, tristemente. Y son las personas que se quedan rezagadas, o son las personas que no continúan en la iglesia, sencillamente porque son personas que no están dispuestas a pagar un precio para crecer. Y el crecimiento demanda que nosotros paguemos un precio. Nos levantemos más tempranito, nos abstengamos de ciertas cosas, que nosotros nos quememos las pestañas, las cejas, estudiando y capacitándonos. Muchos de ustedes tienen una habilidad y un potencial tremendo, son muy inteligentes, absorben las cosas muy rápido, tienen una capacidad de abstracción, de análisis, de síntesis tremenda. Pero eso no importa si usted no se capacita. Eso no importa si usted no es disciplinado para la obra del Señor, y mucho menos. Eso no importa si usted no practica. Yo quiero ponerlo a usted en contextos de practicar lo que nosotros hemos visto. Así que eso es lo que vamos a hacer luego, ponernos en contextos para poder practicar lo que hemos visto, enfrentar esos desafíos. ¿Qué tal, hermanos, un día, no sé, salir y un ejemplo, no lo vamos a hacer tal vez, pero es un ejemplo, participar en una marcha pro vida, en la defensa, en contra del aborto? Pues ahí tenemos que estar preparados para saber qué hacer, si nos tiran huevos, si nos amenazan, qué hacer con las personas que de pronto nos traten mal. Por eso deseamos y yo deseo capacitarlo. Amén. Por la palabra del Señor. Seguimos. Necesitamos aprender a desarrollar un corazón de servicio dentro de la comunidad cristiana, de la iglesia y fuera de ella. Dios no busca protagonistas, Él es el protagonista. Pero Dios sí está buscando siervos para su gloria. Y algo de lo más difícil en nosotros los seres humanos es aprender a desarrollar un corazón de servicio. Muchos tienen el deseo de servir, a muchos les gusta servir, pero pocos, muy pocos tienen un corazón de servicio, corazón abnegado, un corazón que esté dispuesto a lavar los baños, un corazón que esté dispuesto a recibir directrices, a recibir órdenes. Un corazón que esté dispuesto a sufrir la traición, el desprecio, el desagradecimiento. Es un corazón de servicio. A menos que seamos protagonistas de la historia del Señor, pero protagonistas que marcan su vida, que marcan la historia a través de un corazón de servicio. Claro, un corazón de servicio con excelencia, con humildad, un corazón de servicio con gratitud, con alegría, no servidores ahí tristes que están recibiendo látigo, nada de eso. Debemos aprender a desarrollar un corazón de servicio con integridad, con excelencia y como dice el Salmo 100, con alegría, servid a Jehová con alegría. Amén. Y necesitamos evangelizar y discipular con integridad, de acuerdo a nuestros contextos. Son desafíos, ¿no? La iglesia no es el templo, la iglesia es una comunidad, movimiento del Señor. Necesitamos evangelizar. Continúe evangelizando allí por WhatsApp, continúe evangelizando por Facebook, continúe evangelizando personalmente a sus amigos y amigas del trabajo o sus vecinos con los que tenga contacto personal. Pero no solo eso, si alguien entrega su vida al Señor Jesucristo, disipúlele. Aquí tenemos en la iglesia bastantes materiales para darle a usted si está discipulando a alguien. Usted lo puede hacer. Usted está capacitado, tiene la experiencia, está siendo discipulado. Hágalo, hágalo en orden, hágalo en sujeción. Diga, pastor, mire, estoy discipulando 20 jóvenes. No está mal, qué bueno para la gloria de Dios. Pero necesita hacerlo con integridad. No como un llanero solitario, no como alguien que diga, mire, estoy evangelizando 20 jóvenes y mi ministerio tan grande. El ministerio siempre es del Señor, la obra siempre es del Señor, la cabeza de la iglesia siempre es Jesucristo. Amén. De acuerdo a su contexto, quiere decir mujeres, varones, jóvenes, empresarios, maestros, diferentes personas, aún por ejemplo en un contexto de LGBTI, evangelizar y discipular para que sean cambiados.
drogadictos, alcohólicos, ladrones. Piensa en qué contexto lo ha puesto el Señor para evangelizar y para discipular como iglesia. Y amados, conclusión, la iglesia de Cristo ha sido llamada a salir del templo hacia el mundo con el Evangelio. La primera iglesia estaba acomodada en Jerusalén y bueno, recibieron el bautismo del Espíritu Santo en esa época, recibieron dones, talentos, la iglesia estaba creciendo, pero Dios tuvo que permitir la persecución de la iglesia por parte de Herodes. Cuando Herodes mató a Jacobo, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, y la iglesia fue esparcida, y Dios permitió esa persecución, por decirlo de esa manera, para que la iglesia saliera de Jerusalén. Y dice Hechos que todos los que salieron, de una vez salieron a evangelizar. Y sabes, yo creo que también en este tiempo Dios ha permitido tantas cosas, la pandemia del COVID y la recesión económica, para que la iglesia del Señor Jesucristo salga de sus templos, o deje de adorar a sus templos, deje de adorar su comodidad y salga a entornos distintos y continúe extendiendo el mensaje del Evangelio. Iglesia del Señor, ustedes que son miembros de esta iglesia local de Roca de la Eternidad, tenemos una gran visión y pidámosle al Señor que la podamos desarrollar. Amén. Cada uno de nosotros dando nuestro granito de oro, nuestro granito de arena para la extensión del Evangelio, para la extensión del reino de los cielos aquí en este mundo. Amén. Así que bueno, mis hermanos, pudimos terminar. Digo, en 8 días hablaremos un poquitico acerca de la visión de la iglesia, visión bíblica. Y si alguno de ustedes quiere preguntar algo, tenemos 4 minutos ahí, 3 minutos, perdón. ¿Alguno de ustedes quiere preguntar o quiere opinar algo? Tenemos este ratico. Y también pueden habilitar su micrófono y su cámara para vernos. Amén. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Alguna pregunta? De Juanita, gracias por la palabra. Muy bien, Juanita, gracias. Juanita Narváez. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo los dejó esta clase, este tema de la iglesia versus templo? Pastor, Dios los bendiga. Hermana María del Carmen, Dios le bendiga. Muchas gracias por todo lo que nos está enseñando. Amén. Saludos a todos, los quiero mucho. Acuérdense que Cristo les ama, yo también. Amén, sí señora. ¿Y qué aprendió, hermana María? ¿Qué aprendió? Aprendí a que yo no entendía que era la iglesia universal, porque yo pensé que la iglesia universal era la iglesia católica. Y aprendí que la iglesia universal es toda la iglesia que se conforma a la iglesia de Cristo. Y la iglesia local es la iglesia pequeña como donde nosotros nos congregamos. Amén, hermana. Amén, hermana. Sí, señora, somos una iglesia local. Sí, señor. Y hermana Blanca Capazán, que levantó la mano, ya se volvió una dura. Hermana Blanquita. Sí, hermano, pastor, es muy importante aprender uno que, digamos, aprender a enseñarle la palabra de Dios a las personas que vienen aquí, o que uno se relaciona, como dice su merced, con los vecinos, aunque hay personas muy difíciles, ¿no? Claro. No aceptan nada porque ellos son católicos o, bueno, estamos ahorita en una situación, como dice su merced, muy crítica, y fuera de eso, pues, no se apegan al Señor, aunque yo les diga o su merced les diga el mundo se apega más a los placeres del mundo. Pero sí, uno cumple con su deber de decirles que Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros y salvarnos del pecado, ¿no? Que Amén, hermana Blanca. Y eso es lo importante, que nosotros cumplamos con nuestro deber. Eso es importantísimo. Gracias, y ya pues uno queda como tranquilo, ¿no? Pues porque uno dice, bueno, yo ya le hablé a mi vecino, así el vecino me maltrate porque le dicen a uno unas palabrotas, pastor. Pero eso no importa, eso no importa. A mí me ha sucedido muchas veces acá en el barrio. Vale, hermana.
Pero muy bien, Gracias, hermana pastor. Blanquita. Amén. Amén. ¿Quién Gracias. más? Nos queda un minuto, amados. Yo. Lidia. Elkin. Soy yo. Pastor, aprender uno a salir de la niñez espiritual, de cuando estamos como dependientes del pastor, dependientes de los hermanos, dependientes de la iglesia, a aprender a como ya tomar las riendas y empezar a hacer testimonio en donde estemos, Amén. delante de quien estemos, y aprovechar esas oportunidades para evangelizar. Amén. Sí, señora. ¿Quién más, hermana? Gracias, hermana Nidia. Nos queda 30 segundos, hermanos. El último que quiera hablar. Le voy a dar la palabra. ¿Quién más? Bueno, amados, entonces voy a concluir. Y hermanos, oremos al Señor. Como decía hace 8 días Esdras, y creo que todos hemos estado en ese mismo espíritu de pedir al Señor que guíe a la iglesia a crecer. No solamente que tengamos un templo lleno de gente, sino que como iglesia estemos cumpliendo nuestro propósito de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Les invito a orar. Así que pueden habilitar sus cámaras para vernos ahí en oración. ¿Listo? Padre, en este momento venimos ante tu presencia. Te damos muchas, muchas gracias por tu iglesia. Tú dijiste, Señor, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, aliéntanos, avívanos por medio de tu Espíritu Santo, que podamos, oh Señor, obedecer tu palabra y seguir extendiéndonos donde sea que estemos, como sea que estemos.